tener en cuenta incluso las fallas, ¿sí? Entonces, un proceso de automatización también se programa teniendo en cuenta qué fallas puede llegar a tener el sistema para que cuando las tenga, ¿sí? Detener todo e indicar dónde hubo la falla, ¿sí? El sistema también se programa para que no solamente funcione modo automático, o sea, modo automático es como prácticamente hemos venido trabajando desde que iniciamos el semestre, estar y listo, todo se hace bien porque pues digamos que en un ambiente simulado pues nada falla, ¿sí? Pero cuando falla algo y el sistema indica la alarma, pues lo que normalmente se hace para corregir y volver otra vez a iniciar es, pues primero, modificar, arreglar la falla, ¿sí? Y segundo, mover manualmente o en forma manual todos los actuadores para llevarlo otra vez a su condición inicial. Entonces, un sistema de automatización debe contemplar modo automático, modo manual, ¿sí? Programación de fallas y alarmas y todo comandado a través de una HMI, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues la idea es que esto que veamos hoy lo puedan aplicar al proyecto de curso, ¿sí? Bueno, arrancamos. Ya voy a compartir pantalla. Me disculpan un momento, qué pena. Es que es un profesor. Aquí tengo este documento en PDF que están viendo. ¿Me avisan? Ya se ve por ahí. Listo. Esto está igual, ya está subido al Classroom. Recuerden que todo yo ya lo estoy haciendo a partir de aquí. Inclusive la invitación a esta clase llegó por Classroom, ¿sí? Pues igual Classroom les manda un correo, ¿no? Pero digamos todo queda ahí, ¿sí? Entonces, este documento está también ahí en el Classroom para que lo descarguen. Bueno, entonces la metodología se denomina, una metodología avanzada para la automatización de procesos secuenciales. Entonces, los pasos son 6, ¿sí? El primer paso, muchachos, yo ya, digamos, de alguna forma les venía diciendo desde que iniciamos, es que el primer paso y el fundamental de todos es que uno entienda muy bien qué es lo que debe uno automatizar, ¿sí? O sea, cuando a veces en esa primera visita que uno hace con el cliente y él le muestra la planta y le dice, el proceso inicia aquí, después pasamos a esta etapa y no sé qué. Bueno, entonces todo ese proceso usted lo debe entender a la perfección, porque es lo que usted más adelante va a programar, ¿sí? Entonces, para mostrar, digamos, los pasos que vamos a ver, pues vamos a tomar como ejemplo el mismo que hemos venido haciendo siempre, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que tenemos, por ejemplo, dos cilindros, ¿sí? El primero, o sea, A, es un cilindro que, supongamos el proceso, ¿no? Es un cilindro que empuja una caja hacia arriba y luego un cilindro B la empuja hacia adelante y listo. Y la caja se va pues para una transportadora. Entonces, pues son dos cilindros, entonces A más que empuja la caja hacia arriba, B más que empuja la caja hacia la derecha, A menos pues que tiene que bajar nuevamente y B menos que tiene que devolverse nuevamente. Entonces, digamos que como resultado de la descripción del proceso, pues llegamos a que lo que debemos automatizar es esto de aquí, A más, B más, A menos, B menos. Pero en el caso de ustedes que tienen su proyecto de curso, ustedes tienen que, pues, a través de los videos que colgué y que están igual en YouTube, ustedes entender cuál debe ser la secuencia, ¿sí? Y en ese primer paso usted, pues, inclusive como mencionaban los muchachos en el video, ¿no? Describir un poco el proceso, qué hace, ¿sí? Y en ese primer
paso de la metodología, pues es como lo que ustedes hacen en sus trabajos de grado, ¿no? Que es describir el problema, ¿sí? Y eso pues ustedes yo creo que ya están curtidos de esa parte, ¿sí? Pero bueno, entonces, como todo, ¿sí? Miren que aquí también se ve, o sea, es fundamental, nuevamente repito, comprender muy bien el proceso que vamos a automatizar, ¿sí? Una vez usted comprenda bien qué es lo que va a automatizar, usted se va a hacer, bueno, en el paso 2, usted va a definir qué entradas y salidas piensa usar para su automatización. Y este segundo paso es importante porque nos permite hacernos una idea de cuántos módulos de entrada vamos a tener, cuántos módulos de salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este proceso, A más, B más, A menos, B menos, pues sabemos que necesitamos de 4 sensores, o sea, los 4 finales de carrera, que en este caso son A0, A1, B0, B1. Bueno, ¿cómo registramos todo eso? Entonces yo sugiero esta tabla donde tenemos una columna que me va a indicar el número de la entrada, el nombre de la entrada. El nombre es, por ejemplo, como uno lo identifica, el nombre que uno le da a la entrada, ¿no? Por ejemplo, sabemos que A más tiene un final de carrera y lo llamamos A1, entonces ese es el nombre. Pero hay otra columna que se llama entrada en el PLC, y la entrada en el PLC es ya el byte en el que va a ir designado, ¿sí? Entonces, una cosa es el nombre de la entrada y otra cosa ya es el byte que vamos a designar según el PLC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí diciendo que A0 va a ir en la entrada I0.0, ¿sí? Y el tipo es simplemente la procedencia de la entrada. Entonces, si A0 es normalmente abierto, pues le escribimos normalmente abierto. De hecho, casi todas las entradas, ¿sí? Digitales siempre son normalmente abiertas, a excepción siempre del stop, que es normalmente cerrado. Entonces, aquí vamos nombrando las entradas. Aquí tenemos A0, A1, B0, B1, S0, que va a ser el stop. Mire que aquí ya vamos a empezar a usar el stop, no lo veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, S0 va a ser el stop, S1 va a ser el run o el start, ¿sí? S2 va a ser una entrada o un selector, ¿sí? Como quieran, que me va a seleccionar entre dos tipos de control, automático manual. Entonces uno aquí lo que hace es que como esto es un selector, pues pues uno define si quiere que, si cuando coloque el selector en on, pues uno dirá, bueno, va a ser automático, y cuando el selector esté en off, pues será manual. Entonces ahí tenemos los dos estados, ¿sí? Para definir sobre la entrada I0.6. Si I0.6 recibe un 1, pues es porque va a estar en modo automático, y si I0.6 recibe un 0, es porque va a estar en modo manual, o viceversa, como usted ya lo quiera definir, ¿sí? Pero entonces nosotros vamos a optar de que un 1 va a ser automático y un 0 va a ser manual, ¿sí? Bueno, tenemos ese 3, que es un botón que lo que hace es resetear la falla. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presenta una falla y la falla ya es arreglada, entonces yo debo resetear, ¿sí? La falla para otra vez poder comenzar el proceso, ¿sí? Es simplemente un botón. Y tenemos estos 4 últimos elementos que, pues para el caso de este ejercicio, como son 2 cilindros y cada cilindro tiene 2 accionamientos, entonces lo que tenemos aquí son 4 pulsadores. Estos van a ser 4 pulsadores que manualmente van a activar a las electroválvulas. Entonces, PA más es el nombre del botón que a lo que se pulse va a hacer que manualmente A salga, ¿sí? PA menos, pues va a ser un pulsador que hace que A se devuelva, y así con B más y B menos, ¿sí? Entonces, digamos que aquí en este cuadro, en lo que me ayuda este cuadro es en totalizar prácticamente todas las entradas que voy a necesitar, ¿sí? Entonces, por eso el paso 2 es muy importante, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo decir, son 2 entradas, ¿sí? Si mi PLC tiene 8, entonces uno diría, bueno, necesito otro módulo de expansión de entradas, y entonces 8 y 8, 16, necesito 12, bueno, ahí me quedan sobrando otras, pero así uno se va haciendo
a la idea de cuántas entradas o módulos de expansión van a necesitar y todo eso, ¿sí? Para el caso de las salidas, se hace lo mismo, una tabla con 5 columnas, nombre de la salida, qué byte va a ocupar o qué bit va a ocupar dentro del PLC y el tipo de salida, si es a relé o si es bueno, si es salida tipo relé o si es salida de estado de transistor de estado sólido, ¿no? Pero bueno, eso no importa, o sea, lo que sí importa es acá en las entradas si es normalmente abierto, normalmente cerrado. Que acá sea tipo relé o de estado sólido, bueno, eso es la tecnología ya del PLC. Entonces, acá también lo importante es ir cuantificando las salidas. Entonces, para el caso de nuestro ejercicio tenemos las electroválvulas A más, B más, A menos, B menos. Vamos a tener toda una serie de pilotos, ¿sí? O indicadores. Entonces vamos a tener el piloto automático, que va a ser un piloto que se va a encender cuando el sistema esté en modo automático. Vamos a tener el piloto manual, que se va a encender cuando accionamos acá el selector en modo manual, ¿sí? Y si se activa modo manual, pues lógico que automático se vaya a apagar, ¿sí? Y viceversa también. O sea, si automático está prendido, pues manual debe estar apagado, porque son elementos, son contrarios, ¿sí? Tenemos el piloto de falla general, que va a ser un piloto que va a decir, vea, una falla general, ¿sí? Y de ahí para abajo tenemos unos pilotos que me van a indicar la falla específica, ¿sí? Entonces, para este ejercicio, como tenemos nomás 2 cilindros, las fallas que se pueden presentar aquí van a ser 4 posibles fallas, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos 2 cilindros, pero cada cilindro hace 2 movimientos. Entonces, se puede presentar una falla que sea, por ejemplo, cuando A salga y, por ejemplo, A se quedó a media marcha, ya sea porque una manguera se rompió en ese instante, entonces ya dejó de llegar aire y entonces A quedó a media marcha, ¿sí? O puede ser que a lo mejor llegó, pero se dañó el sensor A1 que no detectó. Entonces, todo eso es falla. Entonces, pero está ligado al avance de A. Y así como está ligado al avance de A, pues también puede haber una falla que se ligue o se relacione al avance de B, y al retroceso de A y al retroceso de B. Entonces, las fallas que hemos identificado para este ejercicio, ¿sí? Repito, si es otro ejercicio, otro proceso, pues usted dentro de lo que respecta al punto 1, usted también inclusive puede determinar cuántas fallas se pueden presentar en su proceso, hace parte del punto 1, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, pues van a haber 4 fallas, ¿sí? Y por último, acá hay un piloto de proceso que indica que, bueno, es un piloto ahí de adorno, ¿sí? Indica que el proceso está, pues, activo, que está funcionando, pero pues lo podemos quitar, ¿sí? No es un piloto que aporte mucho. Bueno, igual, de todos modos, pues es un piloto, entonces tenemos que, en este punto 2, hemos cuantificado un total de 2 entradas y 12 salidas, ¿sí? Como siguiendo con la metodología, en el punto 3, y mire que todo esto va quedando documentado, ¿sí? Que es lo que yo le digo, o sea, porque no es ir a programar, ¿sí? Y así de memoria el programador empieza a jugar con sus entradas y salidas y ya, chao, sino que no, esto debe ir quedando automatizado. Y van a ver que lo último que se hace es inclusive la programación, o sea, de último es la programación. Entonces, aquí en el punto 3, niños por allá. En el punto 3 tenemos ahora que como parte de la metodología es importante realizar un esquema de conexión de las entradas y salidas identificadas al PLC, ¿sí? Entonces, esto pues básicamente, digamos, lo que hacemos en el FluidSync, que ustedes pues ya lo han venido haciendo. Entonces, eso hace parte también de la documentación, el plano de conexión. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, simplemente es que en este plano deben quedar conectadas todas las entradas y salidas que acá se miran, ¿sí? Que acá están en el punto 2. O sea, tiene que haber coherencia entre el punto 2 y el punto 3, porque el punto 3 es simplemente cómo es la conexión, ¿sí?
de entradas y salidas al PLC. El cuarto sí es pues importante en la parte de diseño, ¿sí? El 3 de todos modos es importante a nivel de cablear y todo, pero el cuarto a nivel de automatización es muy importante porque es un diseño o es como usted le va a garantizar al operador la interacción con el proceso. Entonces, esta interfaz pues es una interfaz básica, no es tampoco pues la mejor. Yo sé que ustedes pueden llegar a hacer interfaces pues más creativas, ¿sí? Pero pues es una interfaz sencilla en donde pues también tiene que tener coherencia con con los pasos de atrás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, esto es un selector donde si yo, digamos, ya en la interfaz yo le doy clic, pues este selector pasa a modo manual y entonces ya sé que el sistema está en modo manual o si está en modo automático. Este es el piloto que le digo que pues, se enciende cuando el proceso está en operación. Aquí hay un run, ¿sí? Que es como el start, el stop. Si el modo está en automático, pues enciende este piloto automático. Si está en modo manual, pues enciende acá el modo manual. ¿Qué más tenemos acá? En el del control manual tenemos los 4 pulsadores que le comentaba. El pulsador A más, el pulsador, aunque aquí se P arriba, P derecha, pero bueno, eso es los pulsadores de A más, A menos, B más, B menos. ¿Sí? Aquí están los 4 pulsadores. Y acá en las fallas tenemos limpiar falla, que es el reset, que era el S3 que acá les mencionaba, S3. Este sería el botón de resetear falla. Y aquí los 4 pilotos de las fallas, ¿sí? La falla A más, B más, A menos, B menos. Y el piloto de falla general. Entonces, en esta interfaz, pues me muestra, digamos, las variables básicas que me permiten a mí hacer alguna toma de decisión. Es una interfaz, como les digo, nuevamente es una interfaz sencilla. Por ejemplo, ya si usted quiere hacer pues, una interfaz digamos, más llamativa, pues se puede poner gráfico, ¿no? Como algunos en sus videos me han mandado, ¿no? Que han puesto el cilindro ahí, entonces se ve que se anima y todo eso. Entonces, pues ya eso es también creatividad del usuario. Pero yo pongo esta interfaz, digamos que está aquí como ejemplo, porque aunque es sencilla, involucra lo esencial. ¿De qué me sirve también si yo hago una animación bien chévere y no muestro, por ejemplo, dónde hubo la falla? ¿Sí? Entonces, pues es preferible en últimas, entonces, una cosa sencilla, pero que le muestre al operador lo esencial para que él también pues, pueda tomar decisiones. ¿Sí? Bueno, hasta ahí de pronto hay alguna inquietud, muchachos. No, profe. Bueno, entonces sigamos. Bueno, esto aquí sigamos. Ahora sí, por último, llegamos bueno, el paso 5. El paso 5, el 4 era entonces la interfaz, ¿sí? El diseño de la interfaz. Y el paso 5 es el diseñar, digamos, ¿se acuerdan del método paso a paso que vimos al principio? Bueno, el paso 5 es definir cómo hacer la secuencia a seguir, ¿sí? Para luego programar. Entonces aquí el paso 5 sería simplemente incluir aquí el método paso a paso, que eso ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces nos saltamos este paso 5, o sea, no queriendo decir que no va a ir, sino que pues eso ya lo hemos visto. Entonces aquí es simplemente incluir el método paso a paso. Vean, la secuencia va así en este orden y así es como se van a activar y desactivar cada bobina y bueno. Entonces, y ya en la 6 viene la programación. La programación se va a dividir en 3 partes. 6.1, la programación de la estrategia de control. ¿De qué consta eso? Consta de lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Esta programación es con base al método paso a paso, ¿cierto? Mira, aquí por ejemplo aquí está la estructura. M4, o sea que es fase anterior, AND, final de carrera de la fase anterior, OR, fase actual, ¿sí? Y aquí la desactivación es con la fase siguiente. Solo que acá estoy involucrando la estrategia de set reset, ¿sí? Entonces, esta primera parte lo que hace es que me setea M1, ¿sí? Porque es la fase que estoy analizando.
y resetea la anterior, o sea, M4. Y lo mismo con las demás. Entonces, aquí la segunda línea me setea M2 y me resetea la anterior, ¿sí? Ahora, esta primera línea que está aquí es algo que se llama las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona o cómo empieza el proceso? Cuando él apenas va a empezar, pues empieza con los dos cilindros, o sea, siempre las condiciones iniciales en todo proceso es como usted el proceso lo encuentra antes de que arranque, ¿sí? Entonces, usted lo que hace es ver, bueno, tantos cilindros están retraídos, un motor está apagado, entonces todo sensor que esté activando esos estados iniciales, usted los debe colocar aquí en una AN, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en una AN I0.0, que es A0, o sea, el sensor, el final de carrera de que A está retraído. Tenemos I0.2, que es B0, y tenemos, y como no hay más sensores que están activados, por último tenemos I05, que I05 es el STAR, ¿sí? I05 es el STAR. Entonces, siempre esta primera línea de código en la programación, de aquí a la estrategia de control, siempre va a ser una AND de aquellos sensores que están activados antes de que el proceso vaya a arrancar, ¿sí? Y todos esos sensores haciendo una AND con el STAR, ¿sí? Cuando pasa eso, entonces, pues, y uno le da el STAR, pues toda esta AND se vuelve verdadera y vamos a setear una memoria que vamos a decir que la vamos a llamar, por ejemplo, M20. M20 entonces va a ser la memoria de las condiciones iniciales. Pero bueno, listo. De ahí para acá, ustedes ven, pues este es el modelo que hemos venido trabajando del método paso a paso. Aquí tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, que es donde tenemos acá el STAR, ¿sí? El estar en la última fase, ¿sí? Y eso constituye la estrategia de control, o sea, la programación de la estrategia de control, ¿sí? Mire que lo único que cambió fue esta primera línea de las condiciones iniciales, que de hecho acá en la última línea de código está como una AND, ¿sí? Y acá, pues que estamos usando la cuestión de set y reset, ¿sí? Entonces, no estamos usando activación de bobinas por asignación, sino reset, set y reset. Entonces, yo seteo M1, ¿sí? Y M1 va a permanecer siempre seteada hasta que en alguna parte yo la resete. Entonces, por ejemplo, miren que yo la reseteo en esta tercera línea de código, ¿sí? Entonces, eso me garantiza de que secuencialmente cada memoria se vaya activando y desactivando con base a la secuencia que yo estoy programando. Bueno, entonces recordemos que esta estrategia de control lo que me hace es, digamos, es un ladder que lo que me hace es ir activando y desactivando estas memorias M1, M2, M3, M4 y así sucesivamente, que son las que yo denominaría las memorias del proceso automático, ¿sí? O sea, esto es lo que hace que el sistema trabaja en modo automático, ¿sí? Cuando M1 se prende, pues M1 prende A más, ¿sí? Cuando M2 se prende, M2 entonces prende B más y así. Cuando M3 se prende, pues A menos se activa, ¿sí? Pero para eso ya M1 ya está reseteada, ¿sí? Para que no entre pues ahí en conflicto M1 y M3, ¿sí? Entonces, esta primera parte de la estrategia de control es la programación del modo automático del proceso. Ahora, entonces, como la programación se divide en tres partes, entonces esa es la primera parte. Ahora, como 6.2, tenemos la programación de las fallas y las alarmas. Entonces, esto acá, pues yo creo que esto ya están ustedes un poco acostumbrados. Tal vez a lo que viene ya no tanto, entonces, pues póngale mucho cuidado a lo que viene a continuación, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a hacer de cuenta que esto ya es otro cuerpo de programación, pero aquí empieza aquí con el 1, ¿sí? Pero al final, digamos, todo esto viene junto, ¿no? Entonces, después de esta línea,
sigue esto, ¿sí? Sino que aquí lo estoy mostrando como otro bloque de programación que se puede hacer, ¿no? Entonces, esta primera parte de programación de fallas y alarmas nos dice lo siguiente. Miren que aquí tengo una OR, ¿sí? De todos estos componentes. Entonces, ¿qué significa? Bueno, M31, ¿sí? Va a ser la memoria de falla de A+, ¿sí? M32 va a ser la memoria de falla de A-, ¿sí? M33 va a ser la memoria de falla de B+, y M34 va a ser la memoria de falla de B-, ¿sí? Eso, digamos, yo lo estoy definiendo así. Usted lo puede definir en otro orden, pero bueno, el caso es que estas M's, que pues, digamos, estratégicamente estoy diciendo que empiezan en la 31, ¿sí? Pues son las memorias que se van a activar cuando haya una falla, ¿sí? Recuerden que en este caso nosotros tenemos 4 posibles fallas, entonces tenemos 4 memorias para cada falla. ¿Y qué es el I04? El I04, si buscamos acá en la tabla de datos, I04 es, miren, el stop, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa aquí, que tenemos que I04 negado, ¿sí? Entonces, ¿por qué negado? Porque como él es normalmente cerrado, ¿sí? Entonces, normalmente cerrado quiere decir que sobre esa entrada hay un 1, pero entonces yo aquí lo niego. ¿Para qué? Pues para no activar M30, porque es que M30 es la memoria de falla general, ¿sí? Y yo no quiero que el stop, ¿sí? Sin haberlo pulsado, ¿sí? Me la active. Antes, al contrario, si yo lo pulso, ahí sí se debe activar M30, porque estoy diciendo, vea, stop, hay una emergencia. Entonces, pensemos en lo siguiente, el stop es normalmente cerrado. Entonces, si yo lo pulso, entonces lo paso a normalmente abierto y claro, en la entrada I04 voy a ver un 0, pero como está negado aquí, entonces pongo un 1 y claro, como esto es una OR, ese 1 que está aquí, causado por pulsar el stop, me va a prender M30. Y M30 es la memoria de falla general. Ahora, si alguna de estas otras 4 memorias, la 31, 32, 33 o 34, alguna de ellas es 1, con eso será suficiente también para activar M30, ¿sí? Porque recuerden que esto es una OR. Con cualquiera de estos eventos, con cualquiera de estos que sea 1, M30 se va a setear. Entonces, no sé si esa primera parte, ese código estelar, pues me comprenden esa parte ahí para seguir avanzando. O si hay dudas ahí. Muchachos. No, profe. Bueno, entonces, listo. Entonces aquí tenemos la primera parte del código. Aquí en esta segunda, miren lo que tenemos. Tenemos lo siguiente. Tenemos que hay una OR entre M30, que es esta memoria de falla general, ¿sí? Que se da, ya vimos, por algunos de sus eventos. Y ese M30 está haciendo un OR con I0.6. I0.6 es el selector manual automático, ¿sí? Entonces, miren, si M30 se da acá arriba, entonces, claro, aquí sin importar está aquí, M30 aquí va a ser un 1, y miren lo que va a pasar, me va a resetear las memorias del proceso automático, o sea, me va a resetear M1, M2, M3, M4 y M20, la memoria de condiciones iniciales. Entonces, al resetearme eso, ¿sí? Yo voy a provocar que todo se pare, ¿sí? O se detenga. Entonces, claro, porque es que ante un stop, claro, se prende M30, M30 acá se prende, resetea las memorias, todo se detiene, e igual, si hay una falla por cualquiera de estas, 31, 32, 33, 34, M30 se activa y resetea todo y detiene todo, ¿sí? Pero, ¿por qué también por qué está este señor involucrado aquí? Miremos. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que S2, ¿sí? Si es un 1, ¿sí? Es porque es automático y si es un 0 es porque es manual.
Entonces, si yo paso el selector de automático a manual, estoy pasando de un estado 1 a un estado 0 en la entrada física, ¿sí? Entonces, claro, ese estado 0 negado, ¿sí? Hace que aquí se coloque un 1, ¿sí? Queriendo decir, vea, me pusieron en modo manual. Entonces, al pasar en modo manual, es necesario también que las memorias M1, M2, M3, M4, M20 se reseten. ¿Por qué? Porque sencillamente estoy pasando de modo manual, perdón, de modo automático a modo manual. Por eso es la razón de que esté I0.6 aquí negado, ¿sí? ¿Hay dudas con respecto a la explicación de esta segunda línea, muchachos? No, profe. No, profe, no. Bueno. Por ahora no, profe. Vale, listo. Sigamos. Espere, voy por un poquito de agüita. No me voy. Bueno, gracias. Bueno, entonces sigamos aquí. En esta tercera línea de código, recuerden, estamos programando aquí las fallas y alarmas. En esta tercera línea de código tenemos lo siguiente. M30, AND, I07. ¿E I07 quién es? Subamos a ver qué era I07. I07 es el reset de la falla. Entonces, miremos. Aquí estamos partiendo del hecho de que una falla, ¿sí? Y M30 está activado. Pero vamos a suponer que ya la falla se arregló y que tenemos que restablecer todo, ¿sí? Entonces, como M30 está activado, o sea, la memoria está seteada, aquí tenemos un 1, ¿sí? Y como I0.7 es un pulsador que inicialmente pues está en 0, a lo que yo pulse, entonces hago que esta entrada sea un 1, 1 con 1 en AND, pues la condición es verdadera. ¿Y qué va a pasar? Se van a resetear todas las memorias de fallas. Entonces se resetea M30, o sea que M30 vuelve a ser 0, M31 también, 32, 33 y 34, ¿sí? Aquí no importa si la causante de la falla, digamos que fue M32, pero digamos, para ir a la fija, pues yo reseteo todas las memorias de fallas, sin importar cuál haya sido, ¿sí? Entonces, aquí, en esta tercera línea de código, lo que hago es resetear las fallas, ¿sí? Cuando, lógicamente, pues, en el proceso físico, la falla ya ha sido arreglada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que la manguera de aire se reemplazó, entonces, listo, ya físicamente se arregló. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora por el sistema es darle un reset a esas fallas, ¿sí? ¿Claro esta tercera línea? Sí, profe. Bueno. Listo. Entonces, ahora sí, resulta que hemos hablado de M31, M32, M33, pero todavía no hemos visto cómo M31 o M32, ¿sí? Pues, cómo se activan, o sea, qué eventos hace que estas en realidad se activen, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene a continuación en la línea 4, ¿sí? A ver, resulta que, pues, no hay un sensor, ¿sí? No hay un sensor que me diga, vea, A más, o sea, la salida de A falló y entonces, pues, lo estoy detectando. O sea, no hay un sensor, ¿sí? No hay un sensor que me esté diciendo eso. A diferencia, por ejemplo, de un proceso, digamos, donde yo tengo un proceso que, digamos, estoy bombeando, ¿cierto? Y a lo que estoy bombeando, pues, a la succión de toda bomba o a la descarga, digamos que siempre se le pone un flujo, un switch de flujo, ¿sí? O sea, un switchecito que a lo que la bomba pues está bombeando, valga la redundancia, pues la fuerza del flujo activa ese switch y ese switch pues va a mostrar un 1, ¿sí? Y entonces de esa forma yo puedo decir, yo puedo decir hay flujo, o sea, la bomba está bombeando fluido, ¿sí? Pero supongamos que yo prendo una bomba y resulta que no hay nada que succionar, o sea, el tanque está vacío, ¿sí? Y entonces la bomba empieza a bombear aire, ¿sí?
Entonces, el aire de pronto no tiene la suficiente fuerza para prender el switch de flujo, ¿sí? Y de esa forma yo puedo decir, hombre, como el switch de flujo no está activado, hay una falla porque no hay líquido, la bomba no está bombeando líquido. Entonces yo podría pues, programar una falla con base al estado lógico de un sensor, ¿sí? Pero en este caso, como no hay sensor, digamos, que me detecte si A al salir llega hasta A1 o B al devolverse llega a B0, no lo hay, entonces esto lo vamos a hacer con temporizadores, ¿sí? Entonces, mire lo que está aquí en esta línea 4. Vamos a programar M31, que es la falla de A+, ¿sí? Entonces, miren, imagínense el cilindro a punto de salir, ¿sí? Entonces, cuando él está saliendo, ¿qué pasa? A lo que empieza a salir, ya A0 deja de estar activado, pero todavía no ha llegado